complejos e importantes de Occidente. Grandes siglos de su legado patrimonial son hoy célebres en el mundo. Sin embargo, una gran parte de su casco histórico permanece desconocido, incluso para muchos de sus habitantes. Así sucede con la Axentía, en la que ahora nos encontramos. Entenderán su historia si nos acompañan por un breve viaje en el tiempo. Córdoba fue ocupada por primera vez en la prehistoria reciente, allá por el año 2500 a.C. Surgió en una colina junto al río, desde la que se controlaban varios kilómetros a la redonda. Este asentamiento, enriquecido por el comercio de los metales de la sierra, dominaba un importante curso fluvial, el río Modal, la principal vía de comunicación de la época. A principios del siglo II, Roma instala un campamento militar próximo, y a mediados de este mismo siglo, el general Marco Claudio Marcelo decide fundar su propia ciudad. Recibe también el nombre de Córdoba, y coexiste durante casi un siglo con el núcleo indígena, que es abandonado progresivamente. Esta ciudad, capital de la provincia Hispania Ulterior, es destruida por César en el año 45 a.C., durante las guerras civiles con los hijos de Pompeyo, y 22.000 de sus habitantes pasados por las armas. Poco después, la ciudad gana el favor del emperador Augusto y se transforma en colonia patricia. En estas fechas, la Axentía formaba parte del suburbio oriental de la ciudad, ocupado por un vicus o barrio feudal. La vía Augusta articulaba este espacio extramuros y penetraba en la ciudad a través de la Puerta de Roma. Desde fechas tempranas, se configura en torno a ella una importante área funeraria que coexiste con casas e instalaciones fabriles de diverso tipo. Las ciudades de los muertos se emplazaban extramuros, dando fachada a las vías. Elegían los puntos más visibles y transitados para garantizar la inmortalidad de los difuntos en la memoria de los vivos. La ubicación, el tipo y decoración de las tumbas dependían de la riqueza y posición social de los fallecidos y su familia. A partir del cambio de era, la nueva colonia patricia, capital de la Bética, experimenta un proceso generalizado de expansión y monumentalización urbana. Se construyen importantes edificios administrativos, lúdicos y de culto, y al celeste se levantó el circo. Vinculado a un templo de culto al emperador que dominaba todo el suburbio oriental, supuso una fuerte transformación del sector. Se desviaron arroyos y calzadas, se desmantelaron sepulturas y se remodeló la muralla. El circo, excavado parcialmente a finales del siglo XX, ocuparía la parte central de la Axentía y pudo haber albergado hasta 15.000 espectadores. En el graderío de este edificio de espectáculos destacaría el pulpinar, destinado a las autoridades. En el circo se celebraban los espectáculos ecuestres y las carreras de carros, particularmente guardias. Existían varios equipos o facciones con sus colores distintivos, a los que se apoyaba y jadeaba
y debían girar 7 veces en torno a un murete central, la espina. Acabada la carrera, el vencedor era coronado de olivo y salía por la puerta triunfal. A finales del siglo II, este edificio es abandonado y sufre un proceso de desmantelamiento. La zona habitada crece y pronto algunas viviendas se erigen en el solar ocupado antes por el siglo. Tras un periodo de cierta oscuridad, en el siglo IV, este sector urbano entra en una profunda crisis que la arqueología aún no ha documentado adecuadamente. Sin embargo, debió existir una importante ocupación antes de la conquista musulmana, al menos en el sector más meridional, y en torno a determinados centros de culto, como los que se ubicarían bajo las actuales iglesias de San Andrés y San Pedro. Tras la conquista islámica a principios del siglo VIII, el antiguo alcázar visigodo se convirtió en la sede del poder omeya. La mezquita Alhama se levantó junto a él a mediados de este mismo siglo, en el espacio anteriormente ocupado por el complejo episcopal cristiano. Desde fechas tempranas, la ciudad andalusí se desarrolló también más allá de la Medina, a través de arrabales que a veces continuaban y expandían sectores urbanos previos. Así debió ocurrir al este, donde destaca el barrio de Sablan, desarrollado en torno a la Zakab al-Kabir, o calle Mayor, al sur de la actual Axerquía. En este barrio, de origen cristiano, se ha encontrado una de las primeras mezquitas construidas en Córdoba, conservada parcialmente en la actual iglesia de Santiago. Estas mezquitas secundarias, levantadas por toda la ciudad, se articularon en torno a dos espacios principales. Un patio, habitualmente porticado en uno de sus lados y dotado de un alminar, desde el que el almuédano llamaba a los musulmanes, y una sala de oraciones con columnas presidida por el mihrab o nicho orientado hacia la Meca, desde el que el imán dirigía el rezo de los fieles. A mediados del siglo X, tras la autoproclamación del califato por Abderramán III, la nueva Córdoba experimentó un crecimiento urbanístico único en Europa y en el ámbito mediterráneo, hasta alcanzar una población y unas dimensiones jamás antes conocidas. Córdoba se extendió primero hacia la nueva ciudad palatina de Al-Zahara, al oeste, y luego al este hacia Al-Zair. En estas fechas, el arrabal oriental o arrabal asarquí amplió y densificó la ocupación de época emirata, especialmente con el desarrollo de barrios en torno a las almunias omeyas de Al-Mufida y Abdalá, junto a la antigua vía Aúl. La megalópolis cordobesa sucumbe a inicios del siglo XI, durante la guerra civil que acaba con el califato omeya de Al-Ándalus. Los arrabales y los principales edificios omeyas son arrasados y abandonados. A partir de este momento, la población se concentra en la Medina y en parte de los arrabales orientales, particularmente en la zona sur de la Axerquía. Este sector cuenta en el siglo XI
posteriormente seguiría sin grandes cambios la muralla bajo medieval cristiana, hasta definir el perímetro definitivo de la exercía. El interior de este recinto amurallado fue ampliamente ocupado en época tardo-islámica, especialmente en la segunda mitad del siglo II. Así, sectores no construidos desde tiempos romanos, como las zonas de cultivo de las antiguas Almunias, se pueblan ampliamente en el periodo almohade, como demuestran los restos arqueológicos localizados en el entorno del Palacio de Oro. Aquí se ubicarían viviendas ricamente decoradas. Disponían de un zaguán entre el interior doméstico y la calle para proteger la intimidad del hogar, de minas para la higiene, un patio central caminado y un salón como principal estancia cubierta, a menudo con una alcoba para el descanso. En 1236, la antigua capital de Al-Ándalus fue conquistada por Fernando III y la ciudad pasó a dominio castellano. A partir de ese momento, la Alhambra y otras mezquitas menores se adaptaron al nuevo reino. Estas y otras iglesias de nueva fundación, conocidas como fernandinas, se convirtieron entonces en el centro de las parroquias o poblaciones de época bajo medieval cristiana. Es ahora cuando se perfila el entramado interno de la exerquía, que perdura hasta el siglo XIX. Nuevos edificios, como palacios y conventos, protagonizan el panorama urbano desde el siglo XIII, absorbiendo parte de las antiguas manzanas de época almohade. Las calles de origen islámico, estrechas en muchos casos, comenzaron a ensancharse parcialmente desde el siglo V para facilitar el tránsito de cargas. A partir del siglo XVI, importantes edificios medievales experimentan ampliaciones y remodelaciones acordes con las nuevas modas renacentistas. Desde el siglo XVII, el lugar más representativo de la exerquía fue la Corredera. Este espacio abierto de origen medieval ha sido siempre un lugar de intercambios comerciales, encuentro ciudadano y desarrollo de actividades lúdicas. Su estructura empezó a concretarse en el siglo XVI, pero su imagen actual remite a 1683. En ella se celebraron corridas de toros, clases de esgrima, mercados, incluso autos de fe o ejecuciones públicas. Su carácter diáfano se mantuvo hasta 1896, cuando se edifica en el centro de la plaza un gran mercado de abastos. La plaza recuperó su aspecto anterior en 1959, fecha en la que el mercado fue demolido. Este breve viaje en el tiempo es solo una muestra de lo que esta ciudad milenaria puede ofrecernos y de lo que la exerquía aún presenta.